presentar-vos a Montserrat Boig Piqué, la qual tinc com a referent des de fa molts anys per diferents aspectes. Montserrat Boig és periodista dels serveis informatius de Televisió Espanyola, treballa en els telediaris de cap de setmana, és membre de l'Observatori d'Igualtat de Ràdio Televisió Espanyola i secretària d'Igualtat de Drets Civils de UGT en Ràdio Televisió Espanyola. És investigadora en comunicació i perspectiva de gènere, igualtat, violència de gènere i feminisme des de fa més de 2 dècades. En 1997 va fundar la web i la xarxa en internet Mujeres en Red, de la qual moltes hem begut molt i hem utilitzat moltíssim els seus materials, també i sobretot en una línia que va encetar en 2000 sobre els conceptes de ciberfeminisme social i activisme feminista. En 2016 va ser cofundadora del grupo internacional Wikimujeres, dedicado a visibilizar a las mujeres y a los derechos de las mujeres y la perspectiva de género en Wikipedia i els projectes Wikimedia. En l'actualitat dedica una part del seu activisme a les polítiques d'igualtat en mitjans de comunicació i a com informar amb perspectiva de gènere per a un periodisme ètic. Entre la gran quantitat de premis que ha rebut estan el Premi Ameco de Comunicación en 2000, Premio Rosa Manzano en 2001, Premio al Reconocimiento en la Labor Periodística más destacada en la erradicación de la violencia de género, otorgat per l'Observatori contra la Violència Domèstica del Consell General del Poder Judicial, el Premio Nicolás Salmerón de Derechos Humanos en 2009, també li vàrem donar el Premi Sonomia en 2011 i el Premi de Comunicació No Sexista de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya en 2015. És tot un luxe. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per la convidada, per la presentació. Em sento molt a casa i molt lliure a l'hora de plantejar la reflexió que m'heu encarregat. Així que, bueno, a ver si soy capaz de explicaros cosas que os pueden interesar, ¿no? Me voy a pasar al castellano, porque así como vamos de internacionales, no, sobre todo porque voy a ir más rápido en las ideas, porque las tengo más trabajadas en castellano. Así que la idea es la siguiente. Voy a plantear como 2 partes de mi intervención, que espero que no os aburra después de la intervención de Eulalia, que ha sido tan divertida y tan interesante. Pues tengo el listón alto. Me he planteado, cuando me llamasteis, para mí fue un reto, ¿no? Porque justo en estos momentos estaba reflexionando sobre qué pasa en los medios de comunicación, qué pasa con el periodismo, qué pasa, hasta qué punto tenemos influencia o no tenemos influencia, cuál es el papel del periodista o de la periodista en todo el tema, no solamente de violencia de género, sino con el tema de la igualdad, ¿no? Y yo, que siempre he sido muy pureta en relación al tema de cuál es el papel de una persona periodista, y siempre explicaba que yo lo que quiero es que se cumpla la ley y que como periodista lo que tengo que aplicar simplemente es perspectiva de género. Por otro lado, me estoy dando cuenta de que esa posición se me queda corta, sobre todo en estos momentos en los que tenemos leyes, tenemos manuales, tenemos bastante información, pero sin embargo las redacciones no se permeabilizan, ¿no? Es decir, que acaba dependiendo al final. Después, en Radio Televisión Española lo estoy viendo en el día a día, incluso con los cambios, que la igualdad sigue quedando fuera de la agenda de lo que son los medios de comunicación, de lo que es un telediario, por ejemplo, ¿no? Hay que recordar todavía, en esta nueva etapa en la que todos somos tan feministas, que hay temas de contenido importante y que se caen, ¿no? Por ejemplo, no consideraron que era importante la celebración del 35 aniversario del Instituto de la Mujer, a pesar de que salieron a la calle, se hizo toda una performance, estaba Yolanda Domínguez, pusieron allí en la zona de Callao, tal, no se mandó ni una cámara. Eso
¿Qué significa? Significa que como no nos ocupemos también de hacer activismo y tener y guardar la memoria histórica de las cosas que estamos haciendo y que se están haciendo, esto se pierde. De ahí mi conexión, por ejemplo, con los temas de Wikipedia, etcétera, etcétera, que no os voy a pegar la lata, o quizás al final sí me sobra, ¿no? Así que entre el tema del periodismo, todo el tema del Me Too, todo el tema de Estados Unidos y tal, he intentado hacer esas dos partes de cosas que yo creo que como comunicadoras, como feministas, feministas, debemos tener en la cabeza y luego ya vosotras y vosotros decidís qué os quedáis, con qué os quedáis, qué es lo que os interesa y qué es lo que no. Es la primera vez que, o sea, he juntado diferentes elementos, así que espero que me perdonéis si me pierdo, si no me pierdo. Luego al final podemos tener un feedback de lo que os puede parecer más interesante y de lo que no, ¿no? Bueno, pues vamos a darle efectivamente un repaso pues, al Tren de la Libertad, al Me Too, al movimiento Ni Una Menos en Argentina. Quizás el antes y el después que hay en estos momentos es que efectivamente las mujeres han dicho basta a todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, quizás el elemento diferencial sería una actitud, ¿no? Y mi pregunta es cuál es el papel del periodismo y del feminismo en esto, pero para poder tener una respuesta adecuada tenemos que reflexionar sobre la historia. Así que me voy a poner en plan abuela cebolleta y recuperar algunas ideas. Bueno, aquí pues los movimientos, ¿no? Por supuesto el Tren de la Libertad, luego hablaremos de ello, que yo creo que es el comienzo, si existe una cuarta ola, en el 2014 empieza. En España, claramente, con el Tren de la Libertad. Hay movimientos muy interesantes de los que hablaremos, pues el Ni Una Más en Argentina, el Ni Una Menos en Argentina, perdón, el Ni Una Más en México, el feminicidio. Bueno, le daremos un repaso y, sobre todo, antes del Me Too hubo una manifestación que fue estratégica y que el Me Too la ha eclipsado, que es el tema de la marcha de mujeres sobre Washington de enero del 2017. Sabéis que el Me Too es de septiembre, octubre, que es una marcha muy importante, es la marcha contra el presidente, contra Trump, que acaba de ser elegido, y que plantea de nuevo volver a una agenda básica de ni un paso atrás en derechos sociales, en educación, en salud, en todo lo que se ha estado consiguiendo en estos últimos años y que de pronto parece que Trump quiere borrar del mapa, ¿no? Y entonces eso plantea una recuperación de algunos elementos de la agenda. Y me parece que es muy importante que tengamos en cuenta todas estas cosas cuando analicemos el momento de hoy, ¿no? Y me voy a ir al 48. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, ¿no? Y una de las cuestiones que me parece fundamental que recuperemos y que sepamos es que la Carta de los Derechos Humanos no sería como es en la actualidad si no hubiera habido algunas feministas que estuvieron peleando para incorporar algunos elementos. Entonces, el próximo día 10... que es el aniversario, y yo estoy muy pendiente de un libro que se va a publicar. Han tenido que pasar 50 años para que se investigue el papel de las mujeres, no solamente claro, conocemos a Roosevelt porque fue la presidenta de la comisión, una mujer feminista y comprometida que ha sido también ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de los derechos de las mujeres en Estados Unidos, pero no conocemos tanto a otras. Así que yo quería que conociéramos, por ejemplo, a Hamsa Mehta, que es una mujer india, una feminista india, que se empeñó y lo logró, que en el artículo 1 de todos los hombres, inicialmente la escritura era todos los hombres nacen libres e iguales, y consiguió que se dijera todos los seres humanos nacen libres e iguales. Entonces, ese preámbulo no es casualidad, es que había una feminista, como Lledó, que consiguió unir todos esos elementos y tal, ¿no? Entonces, ha desaparecido del mapa
Pues porque era feminista, porque es india, esto de la periferia, ya sabéis que vende poco, y entonces, pero creo que uno de los objetivos es que la reivindiquemos, ¿no?, en nuestra memoria. Así que Hansa Mehta, que tiene un perfil muy interesante que lo podéis leer en Wikipedia. Lo traduje el otro día porque no estaba, al menos en la Wikipedia en castellano, y tampoco está en la catalana. Otra mujer clave fue Minerva Bernardino. Es de República Dominicana, tiene un papel controvertido en relación a su proximidad al régimen de entonces, pero en todo caso fue una feminista que tenía claro que su prioridad eran los derechos de las mujeres y promovió la incorporación de la frase igualdad de hombres y mujeres en el preámbulo de la declaración, ¿no? Esta mujer, la Begum Shaista Ikramullah, es una mujer muy interesante. Bueno, consiguió la inclusión sobre la igualdad de derechos en el matrimonio. Es una de las pocas mujeres que estaban en la Asamblea Constituyente de Pakistán. Ya sabéis que Pakistán se independizó de la India. Normalmente los protagonistas eran varones, sin embargo, hubo mujeres estratégicas como ella que después tuvo, en este caso, el privilegio de poder estar en Naciones Unidas y de poder contribuir a la declaración de la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Así que una de las cosas que sí que os animo a recordar de manera sistemática, como si sois comunicadoras y comunicadores o si tal, es que es una historia muy interesante que nos aporta el feminismo, es el tema de la sospecha permanente. Es decir, no podemos creernos todo lo que nos llega. Es decir, tenemos que ponerlo en cuestión, al menos en varios aspectos, ¿no? Hay que investigar buscando capas. Una de las capas, sin duda, es utilizar la perspectiva de género, ¿no? Otra de las capas es recuperar la historia ocultada de las mujeres, porque seguramente lo primero que vamos a encontrarnos son historias contadas y en las que los hombres son los protagonistas. Esto Eulalia ya lo ha comentado y es fundamental. Y otro aspecto que es sistemático, que debería ser sistemático en nuestra investigación, es el tema de lo que os decía de los centros y las periferias, ¿no? Es decir, que si nos encontramos con, yo qué sé, en estos momentos conocemos el Me Too, todas y todos, sin embargo, hay movimientos muy interesantes que han formado parte de nuestra historia que no se han originado en Estados Unidos o en el norte ni en el mundo anglosajón y están borrados de nuestra historia. Además, la consecuencia de ello es que, como vamos repitiendo aquello lo que vamos leyendo, vamos prolongando. Eso me pasó con el tema del ciberfeminismo. No quiero enrollarme mucho, pero cuando yo empecé a trabajar en la cuestión del ciberfeminismo, casi todo lo que estaba publicado era anglosajón y estaba en inglés. Y, de hecho, una línea clave del desarrollo del feminismo fue en el mundo del arte y anglosajón. Entonces, claro, al final las artistas que aparecían como, digamos, incorporadas al movimiento ciberfeminista siempre eran las anglosajonas y se olvidaban, por ejemplo, de artistas muy interesantes de América Latina que nunca se consideran y todavía no se tienen en cuenta, ¿no? O sea, que habría que hacer, por ejemplo, todo un trabajo de investigación de ciberfeminismo aplicando pues esos puntos, ¿no?, de la sospecha, en este caso, más allá de lo blanco, anglosajón, occidental y del norte, ¿no?, de oficio. Sigo en el tema del recuerdo porque me parece fundamental. Estamos hablando del 48, Carta de los Derechos Humanos, 49, Simone de Beauvoir publica El segundo sexo y, bueno, se plantea el tema de lo cultural y lo social más allá de lo biológico. Hablamos a partir de ahí del concepto de género y Simone de Beauvoir, entre otras muchas cosas, plantea no se nace mujer, se llega a serlo. Es decir, plantea toda la construcción social y cultural que, como estoy en una universidad, entiendo que esto está sabido, no me paro más, ¿no? Pero, bueno, me parece importante. Y aquí sí me parece clave, cuando estamos hablando de violencia de género, que recordemos que lo que está pasando en estos momentos, ese Me Too, viene
de ahí, de la segunda ola del feminismo de los años 60 y 80, ¿no? De los grupos de autoconciencia, de que en esos grupos de autoconciencia uno de los elementos que se debatían, y cuando, bueno, ya no le voy a invertir mucho tiempo, pero en esa segunda ola del feminismo lo que se plantea es que las mujeres tienen que, bueno, es el momento de lo personal es político, es el momento de que las mujeres se reúnen para contar sus vidas, para explicar lo que les pasa y que descubren que lo que les pasa a una les pasa a muchas o a todas, ¿no? Es el momento en que hay muchas mujeres deprimidas, están encerradas en casa, y entonces esos grupos de autoconciencia plantean otra manera, o al menos empezar a compartir información. Y entre las cuestiones que son claves en ese compartir información está el tema del abuso sexual y de las violaciones. De pronto las mujeres descubren que eso que les costaba tanto explicar, que esto que tal, les había pasado a muchas, ¿no? Es decir, era mucho más sistemático, no era anecdótico, y surge de ahí, ¿no? Es interesante, luego ya lo vamos a ver, porque de hecho los medios de comunicación estadounidenses, para intentar entender el fenómeno del Me Too, están empezando a tirar de algunas autoras que precisamente surgen de ese momento, ¿no? Por eso me parecía interesante ponerlo sobre la mesa y planteároslo, ¿no? Quiero recuperar algunas figuras que siguen formando parte de la historia. No sé si recordáis, en ese escenario del 2007 de la Marcha de Mujeres sobre Washington, una de las protagonistas es Gloria Steinem, que es una de las históricas, de las iniciadoras de reflexión de la segunda ola feminista, ¿no? Y me parece interesante porque una de las cosas que estoy descubriendo, aquello de hacer varias relecturas, es que las periodistas y las periodistas feministas han tenido un papel clave históricamente en el avance del movimiento feminista. Entonces, Gloria Steinem, bueno, os invito también a que os leáis su perfil en Wikipedia. Cuando, bueno, ella empezó con las militancias, en un momento determinado, uno de sus primeros artículos fue era una revista sobre contracepción y prácticamente la despidieron. O sea, sus inicios fueron un poco críticos, ¿no? Y entonces en el 63 decidió infiltrarse como conejita de Playboy en el club Playboy, y entonces escribió un reportaje que os recomiendo sobre cómo se abusaba de las mujeres, de las conejitas de Playboy y tal. Fue súper escandalazo, pero sin embargo fue un punto de inflexión para plantear qué estaba pasando, ¿no? De nuevo, el trato de las mujeres, la utilización de las mujeres como cuerpos, se plantea sobre Steinem. Antes Eulalia comentaba lo de la organización Now. Es en esos momentos cuando se publica La mística de la feminidad, y entonces ahí es un punto estratégico que debemos tener en cuenta, y ya os digo, es decir, que cuando analizamos esa marcha de mujeres sobre Washington de enero del 2017, que es uno de los elementos claves de ese Me Too, ¿no? Esta mujer también es imprescindible. Es decir, y de hecho los y las periodistas que empiezan a investigar el Me Too empiezan a relacionarlo con este trabajo de Susan Brown Miller, que también periodista y escritora feminista, que precisamente a partir de las reuniones de autoconciencia en Nueva York empezó a investigar sobre la violencia contra las mujeres y empezó a investigar sobre la relación entre la violencia y el poder, ¿no? Y entonces escribió un libro que se publicó en el 75, Contra nuestra voluntad, hombres, mujeres y violación, en la que investiga pues, la situación
De hecho, por ejemplo, trabajos sobre la violencia contra las mujeres en situaciones de guerra, investiga qué pasó en la Primera Guerra Mundial, la Segunda. Creo que son relecturas que merece la pena considerar porque bueno, son la base de cosas que ahora estamos viendo y que tal. Entonces, y sobre todo, Susan Brown-Miller pone en evidencia el concepto, el planteamiento y tal, que la violación se utiliza para perpetuar el poder masculino, ¿no? Y entonces plantea numerosos ejemplos en ese aspecto. Me parece interesante también que nos acordemos de Diana Russell. Diana Russell nació en Sudáfrica, luego acabó en la Universidad de Estados Unidos. Investiga sobre violencia sexual, investiga sobre pornografía, violación como arma de guerra y es también, ella es socióloga, una de las organizadoras de un evento que me parece clave también que tengamos en cuenta cuando pensemos en la historia de las feministas y del feminismo y el papel que han tenido pues, para poner en evidencia, para poner sobre la mesa la violencia contra las mujeres con el elemento clave de mientras haya violencia contra las mujeres no se puede hablar de que tenemos todos los derechos de ciudadanía, ¿no? Entonces, las reuniones del Tribunal Internacional de los Crímenes contra la Mujer, que se han celebrado varios, el primero se celebró en el 76 en Bruselas, también son trabajos estratégicos que tenemos que revisar y que son somos su herencia de alguna manera, ¿no? Importante el tema de Guatemala y la violación como arma de guerra en el 82, es decir, fue sistemático contra las mujeres de poblaciones indígenas, se utilizó sistemáticamente y ha costado mucho que se denunciara. Ha ocurrido con mucha impunidad. Entonces, como sabéis, Guatemala es un mini país súper pobre. Es aquello de, bueno, efectivamente, siempre que pensamos en feminicidio pensábamos en México en los 90, pero sin embargo es fundamental recuperar en esas periferias la historia de estas mujeres que justo en estos momentos lo están poniendo en la agenda y reclaman pues que se les haga justicia, ¿no? En Guatemala la situación es muy compleja. Yo he trabajado algunas veces porque, por ejemplo, las violaciones, las agresiones sexuales son, por un lado, del entorno familiar, con mucha frecuencia, pero además se suma todo lo que son las agresiones de las mujeres indígenas con el tema de las guerras y el control de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, os animo a que lo incluyáis en la agenda porque es uno de estos temas como desaparecidos, ¿no? También es importante para nuestra historia que Guatemala fue en la primera ley, tuvo la primera ley contra el feminicidio y fue gracias precisamente al movimiento de mujeres feministas que consiguieron posicionarlo a partir de todos los temas de procesos de paz. Bueno, ahí está, ¿no? Efectivamente, feminicidios empiezan en México, se lo ha documentado Eulalia, voy a contrastar que más o menos las fechas sean similares, pero yo tengo que efectivamente la primera mujer asesinada fue en Ciudad Juárez en el 93 y las primeras protestas fueron en 2001. La primera organización, que eran Nuestras Hijas de Regreso a Casa, tarda una década desde los primeros asesinatos, ¿no? Marcela Lagarde, que reivindica empieza a utilizar la palabra feminicidio para definir lo que ocurre en México, ¿no? Yo me acuerdo, me voy a poner una medalla. Fui la primera persona que en televisión utilizó la palabra feminicidio y entonces cuando me empeñé en poner esa palabra y no otra, que no era equivalente, tuve que ir con mi documentación sobre Marcela Lagarde diciendo no, es que
existe... Bueno, el otro día estaba discutiendo y me negué a quitarlo porque me decían que la palabra resignificar, pues que nadie la entendía, ¿no? Yo estaba hablando de la resignificación histórica de la violencia. Me decía, no, resignificar. Yo decía, pero es que esto sí, tiene que entenderlo y si no vamos a usarlo, esto es un Kit-Kat, ¿no? Si nadie la usa, la gente no se va a acostumbrar a escucharla, ¿no? Y resignificar en estos momentos tiene mucho contenido en muchas cosas porque se están resignificando. Bueno, pues feminicidios me parece fundamental y quería explicaros, que no sé si lo conocéis, pero es una herramienta maravillosa. El Observatorio de Igualdad de Género está haciendo, de la CEPAL, está haciendo un trabajo fantástico para medir... A ver si funciona la página. Uy, qué bien, se va a cargar y todo. Perfecto. Sobre que está midiendo el feminicidio en América Latina. Y además tiene la comparativa de España. Ay, bueno, mientras se carga, no se carga. Como por si acaso yo tenía aquí, os he hecho una toma de un pantallazo de la información y hace pocas semanas me encontré en Guatemala a una de las compañeras de las sociólogas que está trabajando en esas métricas que son súper precisas, ¿no? y que están ayudando estratégicamente a poner el tema en la agenda política. Os recuerdo que aquí en España fueron las organizaciones de mujeres quienes en los 90 empezaron a contar, utilizando el caso y utilizando los periódicos, empezaron a contar los asesinatos de mujeres. Las primeras cuentas son del 99, 98, 99. Era desde la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, ahí estaba Ángeles Álvarez, ahora diputada en el Congreso de Diputados, y una de las madres de ese Pacto de Estado contra la Violencia de Género, o la madre, yo diría. Bueno, pues contar era muy importante y entonces me quería parar ahí, sobre todo para que vierais el esfuerzo que están haciendo las feministas, en este caso en las instituciones, para conseguir herramientas que hagan visible lo que está pasando, ¿no? Es ineludible la Declaración de Beijing y la cumbre de Beijing. Y si hablamos sobre qué pasa con las mujeres, los derechos de las mujeres y los medios de comunicación, tenéis que consultar el punto J, en el que explica, no sé si lo tengo por ahí, no. Bueno, no me voy a parar en enseñároslo, ¿no? Pero os recomiendo especialmente el punto J de esa declaración, en la que explica cuáles son las obligaciones del Estado, cuáles son las obligaciones de las organizaciones de sociedad civil, cuáles son las obligaciones de los medios y de los periodistas y las periodistas relacionadas es decir, que tienen que tener en cuenta en relación al empoderamiento de las mujeres, en relación a... Habla también, yo lo recuerdo y lo usé mucho desde el ciberfeminismo, porque habla también del papel estratégico de las nuevas tecnologías en su momento. Estamos hablando de una declaración del 95. Y, de hecho, yo estaba muy intrigada en cómo se elaboró esa declaración, que es tan moderna que todavía nos puede marcar perfectamente una hoja de ruta en relación a cómo trabajar en los medios de comunicación. Y entonces un día tuve la fortuna de que me encontré con las chicas que estuvieron allí, y entonces os explico en un Kit-Kat la historia. Fue un grupo de feministas que fueron con la delegación de Haití, que en aquellos momentos pues había una ministra feminista que se llevó pues a unas ecuatorianas, hizo una descoba de feministas que no podían ir con las delegaciones oficiales de sus países de origen, se las llevó la delegación de Haití, y sobre todo en la parte de tecnología me explicaron que querían hacer un
digamos, ampliar algunas cosas de tecnología, pidieron una copia, les dejaron un disquete y parece ser que ese grupo, ese disquete era el original. Y entonces, bueno, recordáis que en aquellos tiempos los disquetes, ¿no? Aquello no funcionábamos como ahora, entonces por la noche allí las chicas empezaron a cambiar, sobre todo la parte de tecnología y tal, y por la mañana dijeron, pero es que lo habéis hecho aquí, es que era el original. Y entonces, lo que pasa que como se hablaba de tecnología, se hablaba de moderneces, que en aquellos tiempos, en general, los gobiernos no hablaban de eso, pues coló. Entonces, nos encontramos en algunos apartados de esa declaración, gracias a las activistas feministas y las comunicadoras feministas, un documento súper interesante. Una de estas compañeras pues fue una de las feministas que murieron en uno de los terremotos de Haití. Ya no están, ¿no? Otras todavía pueden contar la historia, ¿no? Me parece fundamental recordar la Marcha Mundial de Mujeres, la marcha que empieza en el 95, empieza en Canadá, que se plantea utilizar el tema de las tecnologías para avanzar. Y que, ¿por qué me parece importante? Porque los dos lemas en cada país eran pobreza contra las mujeres y violencia contra las mujeres. Esa Marcha Mundial de Mujeres del 2000 se ha convertido en un movimiento permanente que se llama Marcha Mundial de Mujeres y que en aquellos tiempos, por cierto, ya se hablaba, la marcha ya planteaba el tema de la huelga general de mujeres que hemos recuperado en el 15 o en el 16, ¿no? Bueno, doy un poco un salto y me parece importante que tengamos en nuestra mente también el tema de las primaveras árabes de Túnez. Las primaveras árabes que empezaron en Túnez, primaveras o ahora ya no sé cómo le llamaríamos, pero en todo caso, el papel que tuvieron las mujeres del mundo árabe en ese... Es decir, y cómo las mujeres tunecinas salen y reclaman mantener los derechos contra la involución. Es decir, que esa marcha de Washington del 2017 están ya en las primaveras árabes en 2010. Ese inicio de ola, de cuarta ola, podemos verlo de manera muy potente en esos lugares, ¿no? Os recuerdo, no tengo aquí no he puesto una imagen, pero me parece muy importante que tengamos en cuenta cómo en las manifestaciones, en las protestas de Egipto, se utilizó la violación para intentar impedir que las mujeres estuvieran en la calle, ¿no? Y entonces cómo... y también fue bonito y fue muy interesante ver cómo los chicos se organizaban y organizaban patrullas para apoyar y defender que las chicas pudieran manifestarse sin ser agredidas físicamente, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de cómo estamos en el mundo y a veces vamos a tener que recuperar la idea de esa agenda común en todo el mundo, es decir, en el mundo árabe las mujeres del mundo árabe exigen estar en los espacios públicos y también se utiliza la violencia sexual como uno de los elementos para impedir que estén en la calle, ¿no? Bueno, os lo comentaba, cuarta ola feminista, mientras las teóricas acaban de decidir si es o no es o tal, a mí me parece muy interesante como concepto porque recupera el concepto, la idea de mujer como sujeto político. Entonces, a mí esto me parece muy interesante después de atravesar una tercera ola en la que se habla de género, efectivamente, de identidad de género. Nos planteamos pues una Butler que efectivamente aporta el reto de de que se rompa con la mirada binaria, pero al mismo tiempo lo que se hace también es desdibujar a las mujeres y la situación de las mujeres como sujeto político. Por eso me parece tan interesante esto de analizar qué pasa con estos nuevos movimientos que estarían en el marco de la cuarta ola, ¿no? Y pues esto, ¿no? Como claves, el tema de la denuncia, la violencia contra las mujeres es algo que tenemos que ponernos aquí en la frente, es estructural. Y entonces
Y está claro que cuando entonces nos planteemos los mecanismos, las medidas, qué hacer con los medios de comunicación o qué hacer con la justicia, qué hacer con tal, tendremos que partir de la idea fundamental de la violencia es estructural. Y entonces esa violencia estructural, intentar hacer manuales y intentar poner parches, si no vamos al fondo del problema, va a ser mucho más complicado, ¿no? Os lo comentaba antes, ¿no? El movimiento de Argentina en 2015, creo que fue no sé si en junio de 2015, hay un artículo de Wikipedia también que habla profusamente de ello. Miles de personas salen a la calle, como pasó con el Tren de la Libertad en España con el tema del aborto, pues en este caso el leitmotiv es el asesinato de Chiara Páez, de 14 años, asesinada, estaba embarazada y asesinada por su novio. Entonces, es un movimiento que a partir de entonces se ha extendido a otros países y cuando convoca es supermasivo. Y ahí retomo la idea que os comentaba del papel de las periodistas, porque las iniciadoras de este movimiento tienen nombres propios, fueron un grupo sobre todo había muchas periodistas que se juntaron y dijeron hay que hacer algo. Creo que el tema de las periodistas feministas que reaccionan, creo que está conectado con el hecho de que efectivamente en el mundo del periodismo hay periodistas que tienen mucho poder en estos momentos. Yo estoy pensando ahora, yo que sé, en Pepa Bueno, por ejemplo. Hay mujeres muy comprometidas que en un momento determinado, y se notó mucho cuando en el movimiento Las Periodistas Paramos, de este 8 de marzo, cuando dijeron las periodistas, se hizo un manifiesto y dijeron hasta aquí hemos llegado y vamos... os recomiendo, no sé si lo habéis leído, pero el manifiesto que se hizo de Las Periodistas Paramos ese 8 de marzo, que fue un manifiesto que hablaba del techo de cristal, que hablaba de las discriminaciones cotidianas de las mujeres y que se hizo de manera muy escrupulosa para lograr que se pudiera sumar casi todo el mundo al margen de posiciones ideológicas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la tele yo sé que algunas mujeres del ámbito conservador o que en aquellos tiempos tenían posiciones de dirección, decidieron parar, decidieron sumarse a la movilización y lo pagaron y las presionaron, ¿no? Porque decían, pero si estas son unas rojas, ¿pero cómo vais con las rojas? No, había mujeres, periodistas de todos los colores que decidieron que basta ya, ¿no? Que ya no se podía tolerar. Bueno, pues en esto, eso, que recordemos Argentina, porque ya que nos fijamos en Washington y ya que nos fijamos en el Me Too y todo esto, esta fue una manifestación multitudinaria, ¿no? Y a partir de ahí se han producido varias manifestaciones y cada año tiene un recordatorio y salen muchas personas a la calle. Fundamental también la mega manifestación que se montó en Polonia en 2016 de las mujeres. Ahí, además, lanzaron la propuesta de un paro, ¿no? de que se parara en defensa de la ley del aborto que tenían y en la que se planteaba que era posible que el gobierno la restringiera, ¿no? Y, lo que os comentaba, en enero del 2017 gana Trump las elecciones y de manera masiva las mujeres salen a la calle para decir que ni un paso atrás en cuestiones básicas, ¿no? No hay mucho tiempo, pero sí que quería pararme en esto porque si veis, si recuperáis grabaciones de ese día, yo me estaba currando y me lo pasé muy bien porque tenía el directo de las agencias, e iba viendo a las personas que iban subiendo en el escenario. Todo el mundo nos acordamos del manifiesto de Madonna o del manifiesto, las declaraciones de Gloria Steinem, de un montón de mujeres históricas de la segunda ola del feminismo, de la tercera, las negras, es decir, no había colores, ¿no? De pronto la importancia era de que todas habían dejado sus diferencias para reivindicar esa agenda común, ¿no? Que, claro, es que
digamos, en los momentos críticos es cuando ya no dices, bueno, o nos juntamos y hacemos algo o lo llevamos crudo, ¿no? Y de alguna manera en estos momentos yo diría que políticamente, después de ver lo que ha pasado en Brasil, de lo que está pasando en muchos países de América Latina, es muy importante que reflexionemos sobre ello y que valoremos cuáles son nuestras agendas, ¿no? y en qué merece la pena hacer hincapié, ¿no? Bueno, noviembre, el movimiento MeToo está claro que sería inexplicable por muchos factores, por supuesto, porque sale desde Hollywood y eso implica muchos, o sea, mucha más visibilidad, porque se utilizan muy estratégicamente las redes sociales, porque pues los protagonistas también, los agresores tienen nombre y apellido. Y es interesante que se valore también el tema de las consecuencias. Y ayer estaba escuchando un debate y planteaban, ¿no?, la diferencia de lo que ha pasado en Estados Unidos con este director de cine que fue, digamos, el leitmotiv inicial del movimiento, o qué ha pasado en España con La Manada, ¿no? Es decir, cuáles son los mensajes que en Estados Unidos muchos de los hombres que han sido no solamente no señalados, sino que hay suficientes pruebas y que han pasado, algunos o están por los juzgados, han perdido su trabajo, han tenido consecuencias y tal. No sé, los responsables de La Manada están casi todos en la calle celebrándolo y encima yo hace pocas semanas he visto titulares incluso que les han dado, incluso periódicos progresistas digitales, diciendo en realidad quienes hemos sido agredidos somos nosotros, ¿no? Y el otro día, cuando yo planteaba este titular, me parece un poco raro, por no decir una barbaridad, todavía había gente de personas, supuestamente, no, personas especialistas en temas de igualdad y tal, que me defendían ese artículo, que es otra de las cosas que podemos comentar, dando voz a este señor, era uno de los de La Manada, porque hasta ahora no había hablado, ese era el argumento, ¿no? Entonces, con el tema de la violencia y el tratamiento a las agresiones sexuales, tenemos gran asignatura pendiente, ¿no? Bueno, quería pasar al tema de la importancia de las leyes, ¿no? Estamos en Túnez, se ha aprobado una ley que es un referente sobre todo para todo el mundo árabe, es una ley muy, muy interesante que habla de todas las violencias contra las mujeres, que recoge considerablemente el espíritu de lo que estamos denunciando, ¿no? De esa globalidad, y no habla de estructuralidad, pero en todo caso es una ley muy avanzada que incluye el delito de acoso sexual, etcétera, etcétera. Y es interesante en contraste a la ley que se aprueba en Marruecos, que es bastante cuestionada, sobre todo porque esa ley no incorpora la cuestión de la violación en el seno del hogar. Digamos que las mujeres y lo que sería el ámbito, entre comillas, doméstico, quedan mucho más desprotegidas, ¿no? Se identifica mucho más lo que es la violencia en la calle que la situación de las mujeres que están casadas y que... Bueno, un poco para terminar con esa primera fase, esa primera idea, cuando estamos hablando de violencia de género estructural nos planteamos retos, el palabra es neoliberalismo. Me remito a un trabajo de Ana de Miguel que se llama Neoliberalismo sexual, el neoliberalismo sobre los cuerpos de las mujeres, y que plantea cómo en este mundo cada vez más... con un mercado cada vez más implantado, el tema de la compraventa de las mujeres por cuerpos o por vientres o por trozos está a la orden del día, ¿no? Entonces, la historia de los cuerpos de las mujeres, esa compraventa, no puede defenderse, está claro, desde el feminismo, ¿no? Yo lo tengo claro. Desafortunadamente hay personas que se llaman feministas y no lo tienen en cuenta, ¿no? Bueno,
el otro día me encontré con este anuncio de los vientres de alquiler y me pareció que teníamos que merece la pena verlo, ¿no? Y entonces veis, vientre de alquiler, líder en Europa, avalado por la Asociación Española de Padres por la Gestación, oficina, tal, países, precios, y ahí tenemos pues cuáles son los países donde se permite, o sea, toda una historia de mercado que a mí me da mucha grima, ¿no? No voy a invertir mucho más tiempo en esto, pero sí quería, a ver si soy capaz y se carga rápido, o luego vamos a repasar aquellas. Mirad, aquí está lo que os comentaba del feminicidio, ¿no? Con los datos estadísticos súper al día, ¿no? Con la creación de indicadores que os recomiendo especialmente, y a ver si se carga, mientras se carga os lo cuento. Hay una línea de trabajo, que me voy un poco del tema, pero no del todo. Hay una línea de trabajo que no estamos teniendo en cuenta y que es estratégica y que va a ser estratégica en los próximos años relacionados con los temas de los derechos de las mujeres, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son la herencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Unos objetivos de desarrollo del milenio que fueron un desastre relacionados con los temas de los derechos de las mujeres. Pero una de las cuestiones que ha hecho el movimiento feminista, las feministas que han trabajado en cooperación y desarrollo, es decir, se ha hecho un reajuste muy considerable de lo que es la nueva agenda de desarrollo. Y entonces, en la nueva Agenda de Desarrollo, de manera transversal, se contempla el tema de los derechos de las mujeres. Y entonces, uno de los lemas que a mí me parecen muy relevantes es: las historias me mueven, pero los datos me cambian. Entonces, eso sería algo para reflexionar también desde el periodismo, ¿no? Que tenemos mucha tendencia a contar historias que nos llegan al corazón, que efectivamente nos pueden mover emocionalmente, pero sin embargo hay mucha más dificultad para contar los datos, ¿no? Unos datos que pueden ayudar a desarrollar políticas, porque en realidad, es decir, no conseguimos pues la ley del 2004 contra la violencia de género, no se consiguen leyes hasta que no se sistematizan cuestiones que en un principio parecen anécdotas más o menos duras, ¿no? Es decir, hasta que no se dice, pues me parece muy interesante la decisión de contar, por ejemplo, el número de muertas, que es la decisión de este nuevo gobierno, de contar el número de muertas desde que se empieza oficialmente la contabilización que es del observatorio del 2003, y entonces resulta que no es lo mismo explicar que hay 50 o 60 mujeres asesinadas este año que contar que desde el 2003 han sido asesinadas casi 1000 mujeres, ¿no? Entonces, lo de contar es fundamental, ¿no? Y eso. Entonces, no quiero suscribirme. Bueno, en esta página web, que, bueno, os hago el KitKat porque si os planteáis trabajar, investigar y tal, como esto es de agenda de 2015 a 2030 y nadie os va a hablar mucho de ello, al menos de momento no se habla, pero es muy importante, hay también, veis, se está contando de manera global, es decir, en esta nueva agenda, tiene una concepción mucho más global del mundo y entonces hay países considerados en desarrollo y países desarrollados y afecta a todo el mundo y hay deberes, ¿no? Y entonces los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen varios aspectos. Hay uno específico, el punto número 5, no me voy a parar en ello, que se refiere a los derechos de las mujeres, pero luego el resto de objetivos también están colocados transversalmente. Y una historia interesante es que se va a medir
ahora no sé en qué apartado está, pero va a haber una métrica país por país de la evolución de, por ejemplo, la participación política, que, por ejemplo, pues eso, la situación de la violencia contra las mujeres. Se están generando una serie de indicadores y dentro de un tiempo vamos a tener en ese mapa la información de la situación de las mujeres en los diferentes países y podremos establecer comparaciones y tal. Por lo que me han explicado, se están haciendo esos indicadores a partir de consultar pues, a organizaciones institucionales, pero también a movimientos, a especialistas en los diferentes temas, con lo cual las cifras que empiecen a manejarse van a ser bastante más fiables. Así que, por aquello de dejar un dato positivo y no nos deprimamos mucho, bueno, ahí vamos avanzando, ¿no? No sé si habéis leído estos días esta encuesta que nada, es de la semana, se presentó hace 2 semanas y que llama un 58% de las mujeres en España y un 46% de los hombres se declaran feministas, aunque solo milita el 1,2% de la población. Mayorías abrumadoras reclaman cambios legislativos para garantizar la igualdad salarial e incorporar la perspectiva de género a la justicia. 1 de cada 4 mujeres afirma haber sido agredida, pero solo el 8% lo denunció. Los jóvenes entre 18 y 24 años y los mayores de 55 años son más partidarios de utilizar un lenguaje inclusivo. Eso, aquí tengo el enlace, perdón, ay, mierda, es que, perdón, y encima me están grabando diciendo estas cosas. Y yo he dicho que sí, que podían emitirlo. A ver, ahí está. Bueno, pues os animo a que leáis los pormenores de este informe, ¿no? O sea, de esta encuesta, que seguramente va a marcar en lo que nos vamos a encontrar en la próxima hoja de ruta. Desgraciadamente estamos en un país, estamos en un mundo que las decisiones políticas se marcan por las encuestas, ¿no? Entonces, no nos va a tocar otra cosa que ser activistas en lo que nos parezca estratégico para intentar lograr que haya masa crítica de gente que entienda algunas cuestiones y que se apunte a cuando la encuestan a cambiar su punto de vista en algunas historias, ¿no? Bueno, sigo. Bueno, yo creo, como os comentaba, igual no hace falta recordarlo, pero me estoy encontrando cada vez más que me toca dar charlas y que la gente habla de feminismo, pero al final no parece que el concepto sea común. Así que yo últimamente empiezo las charlas o en algún momento de la charla digo, cuando hablo de feminismo quiero decir lo siguiente. Quiero decir, el feminismo es un movimiento social político que lucha contra la desigualdad de trato estructural. Estamos hablando de patriarcado. El feminismo también es una teoría crítica social emancipadora y es una ética y sus inicios están en la Ilustración, estamos hablando o el sufragismo en Estados Unidos y tal. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando hablamos ya bajamos a las redacciones de periodismo. En estos momentos y después del 8M, como habéis visto en las encuestas, todo el mundo dice que es feminista y yo no lo dudo. Porque el ser feminista de alguna manera puede ser un estado de ánimo y todo el mundo dice ya que basta ya de un montón de cosas, basta ya de que se asesinen las mujeres, basta ya... Hasta ahí podemos llegarnos a ponernos de acuerdo, ¿no? Es también importante saber que tú puedes tener, que una persona pueda sentirse activista feminista o una revista puede tener artículos feministas, pero no todo lo que contiene esa revista es feminista. Entonces, uno de los líos que tenemos en estos momentos cuando estamos hablando, por ejemplo, de medios de comunicación feministas, es que tenemos algunos medios de gente joven, que lee mucho gente joven y tal, que mezclan muchas cosas. Hay cosas que son feminismo y otras cosas que son visiones individuales, otras cosas tal. Entonces, tendríamos que empezar
Y por eso es muy importante, yo siempre me acuerdo de Ana de Miguel, que dice que hay que estudiar mucho teoría feminista, porque necesitamos saber de qué estamos hablando, ¿vale? Lo comentaba antes, el tema de la perspectiva de género. La gente puede ser activista feminista o no. Las periodistas, los periodistas pueden ser activistas o no. Pero, en todo caso, para hacer buen periodismo, para hacer un periodismo ético, tiene que incorporar la perspectiva de género. Y eso es innegociable. La perspectiva de género significa cuidar el lenguaje, cuidar un montón de elementos que tienen que ver con la formación del periodista. Ahí detectamos una de las grandes carencias que todavía no, hasta que pues, las clases de lenguaje inclusivo, es decir, no se incorporen de manera sistemática en las facultades, pues lo vamos a tener crudo, ¿no? Porque todavía vamos a depender de sensibilizaciones. Así que, y bueno, y es una frase que me dio Ana de Miguel y que me resulta muy útil, y decir, ¿cómo aplicar la perspectiva de género? Pues tan fácil como preguntar de entrada qué pasa con las mujeres, porque la mayoría de las informaciones que llegan a nuestras redacciones todavía las mujeres están invisibilizadas, ¿no? Así que cada vez que como periodista nos enfrentemos a hacer una información, vamos a aplicar la perspectiva de género y vamos a ver una nota sobre... Vamos a hacer la reflexión. Recordáis que antes hablaba de la sospecha feminista, ¿no? Aquí vamos a aplicar la sospecha feminista y decir, bueno, este teletipo, bueno, ya no hay teletipos, esta nota de agencia tal, ¿qué es lo que me está diciendo y qué es lo que no me está diciendo? ¿Cuáles son los datos que yo necesitaría para hacer una información correcta y no los estoy teniendo? Y a mí me gusta mucho utilizar, por ejemplo, el ejemplo del urbanismo. En el urbanismo los programas se hacen desde una perspectiva androcéntrica. Resulta el diseño, por ejemplo, de los transportes de las ciudades está más pensada para recorridos largos, que son los que mayoritariamente siguen haciendo los hombres, que los recorridos cortos y circulares, que es desgraciadamente los que siguen haciendo las mujeres, porque siguen ocupándose de, aparte de ir a trabajar, que sería recorrido punto a punto, ir a hacer la compra, ir a recoger a las criaturas, al cole, etc. Pero entonces es muy importante que cuando estemos diseñando cualquier servicio o cuando estemos hablando de cualquier noticia, pensemos qué pasa con las mujeres, que normalmente no están incluidas. No me enrollo más, pero lo quiero dejar ahí. Bueno, y ahí tenía un enlace, también os puedo pasar para que si después queréis repasar los enlaces, a una nota de Naciones Unidas en la que da el mandato de que se aplique la perspectiva de género. O sea que hablar de perspectiva de género no es aquello de si me parece o no me parece, sino que hay leyes. Y otra cosa muy importante, que diferenciemos todo eso de lo que son las políticas de igualdad. Las políticas de igualdad tienen que ver con la puesta en marcha cotidiana de cómo aplicar esa perspectiva de género en lugares concretos. Entonces, yo que soy muy fan, y os animo ya que estamos en la Comunidad Valenciana y que hay una nueva televisión, que nos planteemos si esa nueva televisión, cuál va a ser el plan de igualdad de esta televisión, ¿no? Es decir, una de las historias en las que más he disfrutado y más me ha parecido que estamos avanzando de manera interesante es, a partir de trabajar un plan de igualdad en Radio Televisión Española, en este caso como representante de UGT, que estaba muriéndose de risa. Es decir, es un plan de igualdad, aprobaron en 2012. Yo me empecé a embarcar en esto hace un par de años porque yo dije, jolín, yo soy activista feminista en la calle, ¿qué puedo hacer en mi empresa? Y entonces dije, a ver, herramientas, ¿qué tengo? Leyes, ¿para qué? Tal, ¿cómo puedo aplicar? Entonces, tenemos un plan de igualdad, voy a estudiarme el plan de igualdad. Como yo era de UGT, reclamé a UGT que pusiera en marcha esto y me dijeron, pues hazlo tú. Vale, pues lo hago. Y a partir de ahí hemos conseguido el Observatorio de Igualdad, hemos conseguido simplemente exigiendo la aplicación de un plan de igualdad que debe, digamos, llevarse adelante por ley. Es decir, los planes de igualdad que tienen que aplicarse en las empresas de más de 200 trabajadores y trabajadoras tienen que cumplirse por ley.
El problema es que, bueno, entonces, cuando estamos hablando de políticas de igualdad, estamos hablando de eso. No estamos hablando, bueno, si tiene que ver con la perspectiva de género ni del movimiento feminista. Estamos hablando del metro a metro de las políticas de igualdad, del diseño de planes, de cuantificar del día de este semestre se necesita formación, este semestre tal, dentro de un año necesitamos un baremo de cómo están los sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de dónde está la brecha salarial que realmente en hombres y mujeres periodistas es tremenda, ¿no? Bueno, fundamental a nivel de marco legislativo internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la CEDAW, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es muy interesante seguir el trabajo, no sé si lo estáis siguiendo, de la CEDAW en la sombra. Es decir, que de hecho acaba de publicar este año, esta semana, o está a punto, del balance anual de cómo España, que se hace desde el movimiento de mujeres y desde el movimiento feminista, y que calibra, según ese mandato, cómo se está comportando el país. Luego hay otro informe que tiene que hacerse oficialmente, lo tiene que hacer el Gobierno, y por eso se llama CEDAW en la sombra. Y fundamental, cuando yo me planteo aplicar la perspectiva de género y trabajar en los medios de comunicación, acordarnos de las leyes que nos obligan. Entonces, en el 2004, en la Ley Integral contra la Violencia de Género, tiene un mandato específico para la agencia EFE, para Televisión Española, para los medios, y la ley dice que no puedes utilizar estereotipos, no puedes utilizar lenguaje discriminatorio, no puedes utilizar un montón de cosas que en estos momentos están pasando todavía de manera cotidiana. O sea que simplemente con la exigencia de que se cumpla la ley ya podríamos avanzar bastante, ¿no? Algo muy importante cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres, que es el Convenio de Estambul del 2014, porque es el convenio, digamos, es la documentación europea más avanzada en violencia de género. Entonces, una de las cosas que nos encontramos en estos momentos en las redacciones, aquello más de una década después de aprobarse la Ley Integral contra la Violencia de Género, que sobre todo se circunscribe al ámbito del hogar, la ley está desarrollada desde ahí. En el Convenio de Estambul tenemos un avance importantísimo en cuanto a, estamos hablando de mutilación genital femenina, estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando de un montón de situaciones que la Ley Integral contra la Violencia de Género no la considera como violencia de género. Entonces, yo diría que uno de los problemas que tenemos en estos momentos, como os comentaba, es que los y las periodistas hemos aprendido a identificar la violencia contra las mujeres desde el marco de la ley del 2004. Y entonces, por supuesto, si se producen asesinatos de mujeres que no sean el entorno familiar, a partir el tema de también en relación al tema de agresiones sexuales, ahí se complica mucho el mapa y es mucho más difícil de identificar. Entonces tenemos que dar el paso, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Por supuesto, aquí esto me lo voy a pasar porque el tema del lenguaje inclusivo, Eulalia ya le ha dado bastante caña, pero sí quería mostraros algunas cosas que me parecen interesantes que se están empezando a dar utilizando el tema de las redes sociales y digamos, los colectivos, la ciudadanía está dando el paso a reivindicar que las cosas tienen que hacerse de otra manera. Entonces, me gusta mucho este vídeo y os lo voy a poner, son algunos vídeos cortitos que nos ayudan a centrar algunos elementos del debate, ¿no? Entonces, este vídeo, del día a día, el que se usa en los no sé medios, si lo conocéis, está hecho por mujeres periodistas de Málaga, está chulísimo, así que... El lenguaje del día a día, el que se usa en los medios, en el ámbito educativo, en el ámbito profesional, excluye a la mujer. Bienvenidos, estén atentos, hazte socio. Los ejemplos son incontables. Pero, ¿y si en vez de decir ciudadanos, decimos ciudadanía? Y alumnado en vez de alumnos. ¿O empresariado y no empresarios? Podríamos hablar del voluntariado y no de los voluntarios.
de la infancia y no solo de los niños. Y decir comunidad científica en lugar de científicos. Y redacción en vez de redactores. O judicatura en vez de jueces. Somos lo que decimos y cómo lo decimos. Si no nos nombramos, no existimos. Por eso todas y todos tenemos que luchar por un lenguaje más justo e inclusivo, empezando por los medios de comunicación. Porque las palabras marcan y nosotras, como comunicadoras, estamos dispuestas a utilizarlas para hacernos visibles. Es un ejemplo de cómo se están cambiando y cómo la ciudadanía puede colaborar y cómo el periodismo comprometido, el periodismo de dar un paso adelante, puede ayudar, ¿no? Yo creo que, bueno, en el caso en Málaga, las compañeras feministas, las compañeras periodistas, hay muchas activistas feministas y eso da un margen que no se da en otros lugares, ¿no? Os comentaba antes que me parecía fundamental que habláramos de violencia contra las mujeres como sistema de dominación estructural y aquí un poco algunos elementos del ABC de cosas que no deben hacerse cuando se informa de la violencia de género, que es no entrevistar al vecindario, focalizar en el agresor, las mujeres son asesinadas no muertas, cuidar las imágenes que se utilizan, contabilizar el número de víctimas, lo que os comentaba, ¿no? El problema que yo tengo en estos momentos es que a mí me cuesta creer que los y las periodistas no hayan oído hablar de esto ya. Estamos hablando de cosas de hace 20 años, ya de 15 años. Eulalia, que fue efectivamente la primera, hizo un manual a finales de los 90, ¿no? Estamos en el 2018. Y todavía en las redacciones nos dicen que todavía es sistemático. Yo he visto montones de piezas en las que se preguntan a los vecinos y a las vecinas de manera habitual y dices, pero ¿cómo puede ser, no? No lo sé, yo creo que algo no estamos haciendo bien en relación al tema de formación de periodistas y tenemos que reflexionar, ¿no? Quería pasaros este vídeo, que también me parece muy interesante, es de unos minutitos, que plantea cómo informar precisamente sobre violencia de género y que también participan en él diferentes personas especialistas en diferentes terrenos, ¿no? Que sugieren qué cosas no deberían hacerse, ¿no? Si decimos que la violencia de género se ha llevado a tantas mujeres, se despersonaliza, se diluye la responsabilidad. No es la violencia de género, no es un huracán, no es algo que no podamos controlar. Es un hombre que ha ejercido la violencia de género a tal extremo que la ha asesinado a esta mujer. Entonces hay que poner el foco en los verdaderos responsables. Y se da más datos o más información sobre el autor, pero de la víctima pienso que siempre se da demasiada, incluso imágenes de su domicilio, que tiene que continuar viviendo allí y ya es una etiqueta más en su vida, ¿no? Esa casa ahí vivía o viven los hijos de... Eso creo que es necesario cuidarlo un poquito más, por la víctima, por evitar victimizarla más. Y hay que empezar a cambiar el sujeto. Un hombre asesina a su mujer, no una mujer aparece muerta, porque esa frase está falseando la realidad, ¿no? El periodista o la periodista, quien está cubriendo la noticia, ha conocido que esa persona tenía una relación sentimental extramatrimonial. Vamos a ir por partes, porque muchas veces al focalizar determinados datos en la noticia estamos revictimizando a la víctima. A mí me parece que la violencia de género es algo estructural, que está en el día a día de nuestra sociedad, desgraciadamente, que es algo transversal y que por lo tanto no debería de estar en el apartado de suceso, tendría que estar en nacional y ocupar el espacio donde están las hard news, ¿no? Que le llamáis, ¿no? Es decir, en portada, igual que cuando había asesinatos por violencia terrorista aparecía en nacional, porque es un asunto nacional. Estamos viendo todavía casos de violencia de género graves en población muy joven, con una frecuencia mayor de la que sería deseable. Entonces ya sabemos que la educación es el punto crucial, pero entonces quizá hacer algunas campañas dirigidas a esta población y haciendo resaltar los valores positivos, es decir, no decir lo que no hay que hacer, sino lo que sí hay que hacer. Estas personas están dañadas, muy dañadas a nivel psicológico. Tiene esas secuelas que también le impiden el tomar el paso, tienen una autoestima muy baja. Se sienten, y perdona la expresión en esta entrevista, una verdadera mierda.
no valen para nada, es lo que le han hecho saber que no sirves para nada. Toca diferenciarse de aquellos hombres machistas y toca diferenciarse más allá de lo que te puedan decir. El maltratador se acostumbra a querer llevar la razón, a querer llevar la iniciativa, a controlar a la mujer, a que tiene derecho a ese control, y esa costumbre, que ya es un hábito entre ellos, hace que ella pierda y desdibuje los límites de su individualidad, de sus deseos, de sus necesidades. Si al año se produjeran el mismo número de muertes en los estadios que se producen de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, esto sería un escándalo, la sociedad estaría incendiada. ¿Cómo que no se incendia la sociedad cuando presenciamos estas actuaciones? Pues porque las hemos normalizado. Los medios tienen un papel de cambio social importantísimo. Por ejemplo, si consiguieran que una mujer con un cargo importante como una ministra, una presidenta de una comunidad o una reina o una, por ejemplo, directora de un Fondo Monetario Internacional, saliera en los medios diciendo soy una mujer superviviente. ¿Y qué? Hemos visto a mujeres diciendo que son supervivientes de cáncer de mama, la presidenta de Brasil que es superviviente de la tortura, pero todavía no vemos a mujeres empoderadas, poderosas, con grandes cargos, diciendo que son supervivientes de violencia de género. Y eso haría que muchas otras mujeres rompieran el silencio, no se avergonzaran de ser maltratadas. Bueno, aquí hay otro decálogo que me parece interesante. When you're surrounded by darkness. Hablemos de violencia machista y no de violencia de género. Evitemos los eufemismos. Hacen de menos a las víctimas. El lenguaje está en el origen de los cambios, el mismo que aún criminaliza a las víctimas en muchas informaciones. Así que evitemos banalizar con descripciones como era bebedor, era celoso o ella iba sola por la calle de madrugada. Declaraciones muchas veces vertidas por testimonios de vecinos que no aportan nada y parecen justificar las agresiones. El protagonismo de las informaciones sobre violencia machista es para las víctimas, que generalmente quedan invisibilizadas, no para el agresor. Una forma de darles el lugar que merecen en el periodismo es recoger las voces de expertas y expertos para completar y contextualizar la información. Otros evitar los estereotipos que tanto daño hacen. Las mujeres son mucho más que brujas o peleles, dos de los arquetipos usados por algunos medios de comunicación para encasillar a las mujeres que denuncian la violencia. Demos esquinazo al sensacionalismo. Para reforzar el protagonismo de las víctimas, reivindicamos como periodistas más espacio en los medios de comunicación para el tratamiento de la violencia machista. Recordemos que fue un logro de todas las periodistas el hecho de poder sacar estas informaciones de los espacios y de las páginas de sucesos. Pero creemos que falta mucho por hacer. Por la envergadura de este tema, consideramos que debería de ser una prioridad absoluta en las agendas de los medios de comunicación. Hay que acompañar las informaciones con el teléfono de denuncia del maltrato y, muy importante, con el teléfono y el sitio web de ayuda al menor. La protección de la mujer y del menor tendría que estar mucho más reforzada, porque se puede y porque se ha visto en otras circunstancias, como las que rodeaban, por ejemplo, a las víctimas de ETA. Con el fin de no normalizar la violencia machista en los medios de comunicación, proponemos abordar estas informaciones de una manera mucho más humana. Si en vez de entrevistar a los vecinos, entrevistamos a personas muy cercanas al entorno de la víctima o incluso a sus propios familiares, no perderemos la empatía del receptor. El mensaje está claro: mañana puedo ser yo. Del mismo modo, los balances de víctimas que hacemos habitualmente también podemos hacerlos con mayor humanidad y con menos frialdad. Está claro que la frialdad normaliza los dramas. Desde los medios tenemos que exigir penas mayores para los agresores, una tarea posible si contamos con la opinión de expertas y expertos en la materia. El porcentaje de mujeres y de menores asesinados por sus padres, parejas o exparejas con orden de alejamiento es muy elevado. Es absolutamente necesario que los políticos colaboren con los periodistas y con la sociedad en esta materia. El compromiso de todos es fundamental para acabar con la violencia machista, pero ¿a cuántos políticos vemos asistir a los funerales por violencia machista? Hay que pedirles declaraciones desde el primer momento y también respeto a las víctimas por parte de los presupuestos generales del Estado.
Disponer de datos acerca de las víctimas es ya una urgencia. De hecho, como periodistas debemos de exigirlos. No podemos permitir que en una sociedad como la actual, desarrollada y democrática, sigan existiendo tantas diferencias y tantas lagunas entre los datos oficiales y los no oficiales. Esto, desde luego, pasa por una firme apuesta del Estado por la investigación feminista. Y este decálogo quedaría incompleto si no hablamos de la cobertura periodística de los conflictos bélicos, de las guerras, que necesita urgentemente un enfoque de género, porque millones de mujeres y de menores son violados y asesinados. De hecho, el número de estas víctimas inocentes, víctimas civiles, supera siempre el número de soldados caídos en combate. Todos tendréis en la cabeza la imagen de los jefes de Estado y de Gobierno rindiendo homenaje al monumento del soldado desconocido, pero no tenéis la imagen de esas autoridades presentando sus respetos al monumento a la violada desconocida. Es que no existe. Todo lo anterior no se logrará si no es con el compromiso de los directores, directoras de los medios de comunicación. Y es en este punto donde reivindicamos la ruptura del techo de cristal, porque las víctimas de la violencia machista en particular y la ciudadanía en general necesitan más mujeres en puestos de decisión. Bueno, a mí me parece que son ejemplos interesantes de cosas de lo que está pasando en estos momentos, que efectivamente muchos periodistas afortunadamente han decidido dar un paso adelante. Empiezan, bueno, ya veis el trabajo que nos han ahorrado, ¿no? Nosotros aquí llevamos cuántos años diciendo estas cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues están haciendo vídeos, se están mostrando gente comprometida. Otra cosa es cómo llevarlo a las redacciones, ¿no? Aquí algunos ejemplos de algo que es el reflejo de cómo se está tratando en estos momentos. El tema de la denuncia de violación de Ronaldo. Sí, de Cristiano Ronaldo. Es decir, cómo los medios de comunicación deportivos banalizaron la denuncia, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir un buen tratamiento en los informativos sobre cuando una mujer es asesinada, cuando después sistemáticamente lo que tenemos son este tipo de titulares, ¿no? Una de las maneras para poder trabajar y poder avanzar, yo creo que es, sin duda, la visibilización de las mujeres en los diferentes terrenos, porque la ocultación del trabajo y de la historia de las mujeres es violencia. Es decir, la invisibilización en el lenguaje es violencia, la ocultación de sus historias y sus trabajos es violencia. Así que simplemente aplicando la perspectiva de género y preguntándonos dónde están las mujeres y qué están haciendo, poniéndoles nombres y apellidos y explicando los trabajos, estaremos haciendo un trabajo fundamental, ¿no? Por ejemplo, buena práctica en el periódico, el papel de la mujer inventora en el pasado y el presente, y se marca en un reportaje el Día de las Personas Inventoras sobre todo lo que las mujeres han aportado, ¿no? Y aquí un ejemplo de mala práctica, ¿no? Tesla es de la semana pasada. Tesla elige a una mujer para sustituir a Elon Musk en la presidencia. Entonces, el nombre que da relevancia es aquello tal. Práctica cotidiana, nombrar a las mujeres. Lo ha dicho Eulalia, pero insisto, ¿no? Es decir, que a veces es tan fácil como ese titular. Era de La Vanguardia, pero hemos estado sospechando que al final seguro que viene de agencia, porque hemos encontrado algunos medios que titulaban de la misma manera. Imaginaros, si estamos trabajando en agencia, todo lo que podríamos evitar. Imaginaros que la agencia F cumpliera con lo que le marca la ley del 2004 y 2007 y tuviera pues a alguien responsable de chequear toda la información que está saliendo desde la perspectiva de género.
Podemos hablar, ahora ya casi voy terminando, del nuevo papel de las editoras de igualdad que se han establecido en algunos medios, que empezó, lo puso sobre la mesa el New York Times precisamente después del Me Too, de hay que reenfocar esto, siguió El País, luego El Diario, y en Televisión Española se ha nombrado una editora de igualdad de la tele y otra de la radio, ¿no? Pero una de las cosas que me preocupan en estos momentos es que se consideren estas figuras para incorporar simplemente a las mujeres en la información, para hacer una pieza entrevistando organizaciones de mujeres o entrevistando a una líder feminista, pero no necesitamos esto en estos momentos. Estamos ya en el momento de la transversalidad. Entonces, ¿de qué me sirve? Efectivamente, es muy importante visibilizar a una mujer que ha hecho tal cosa, que canta, que es economista, que todo esto, pero es fundamental también que cuando se haga una pieza sobre la Unión Europea y aparte de nuestras presidentas, haya opiniones de especialistas que sean mujeres. Porque normalmente en economía, en política internacional, en tal, ¿de quién tiramos las fuentes? ¿Quiénes son los especialistas? Son los especialistas, ¿no? Es decir, las mujeres tenemos un problema serio todavía en los espacios de opinión y de información, ¿no? Bueno, pues el otro día, esto sin ir más lejos, es de hace una semana, ¿no? O sea, más mujeres en el deporte... un debate sobre el deporte y tal, y todo hombres, ¿no? Cuando estamos hablando de un cambio, teóricamente. Quiero hacer un apartado especial en la información deportiva. La información deportiva es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos como reto. Entonces, necesitamos que los compañeros y las compañeras ahí, no sé si se formen o no, pero empiecen a ponerse las pilas. Tenemos ejemplos de buenas prácticas, ¿eh? Yo en mi tele, por ejemplo, tenemos a Arsenie, que hace información en el fin de semana deportiva y que se ocupa, y además lo comentamos, de esta mujer ha ganado, vamos a traerla al plató. Este fin de semana hemos traído a 2 campeonas en el plató, pero para eso hay que generar una tensión y hay que plantearse un activismo que todavía, salvo que sean personas que han trabajado y que estén muy concienciadas, no sale. O sea, es habitual que la gente se olvide del tema de igualdad y que caiga de la agenda, ¿no? Entonces, me parece fundamental en información deportiva introducir la perspectiva de género para poner de manifiesto las diferencias y desigualdades entre los sexos, visibilizar a las deportistas a través del lenguaje de las imágenes, presentarlas en las mismas condiciones que a los hombres y dar voz a las mujeres, ¿no? Y como buen ejemplo, ¿no? Que me parece un acto de desagravio después de todo lo que pasaron ellas, ¿no? Es decir, las árbitras que golean el machismo y ponen los nombres en los titulares, ¿no? Es importante contar y acabaría con esto, ¿no? Que es un listado de cómo está en estos momentos todavía la brecha y el desequilibrio en los puestos de dirección en los medios de comunicación de hombres y mujeres, ¿no? Hace 2 días estaba en Calviá y la directora, que yo no sabía que había una directora en el Diario de Mallorca, explicaba cómo había cambiado la sección de deportes desde que había una mujer que había incorporado tal y que había como... Entonces yo le contesté que una mujer puede hacer algo, pero lo interesante sería que hubiera paridad, hubiera suficiente, porque una mujer queda aislada. Si estamos hablando de departamentos, en Televisión Española, en los grandes medios, los departamentos de deportes son bastante numerosos, ¿no? Y lo que nos estamos encontrando es que muchas mujeres no quieren estar en esos departamentos porque son lugares muy hostiles donde sistemáticamente, no solamente quienes presentan, sino montadoras, personal técnico, que no se siente cómoda en ese ambiente tan masculinizado, ¿no? Así que digamos que
El reto de los medios de comunicación es de fuera en relación a los contenidos, pero también desde dentro. Por eso me dedico a los planes de igualdad ahora y le doy vueltas y reivindico que se trabaje en los planes de igualdad en los medios de comunicación, ¿no? Porque necesitamos a más mujeres, pero necesitamos más feminismo. Hombres y mujeres deben trabajar con perspectiva de género para hacer un buen tratamiento de una información, y necesitamos todavía, desgraciadamente, mucho activismo que ponga en valor a tal. Y necesitamos que los sindicatos hagan su trabajo, que no lo hacen en relación al tema de igualdad, lo hacen poco, y a lo mejor hay que empezar a denunciar, hay que empezar a utilizar, porque eso me acuerdo que lo decía Zapatero en el 10º aniversario de la Ley de Igualdad, ¿no? Porque se le reprochaba que esa Ley de Igualdad no tiene medidas sancionadoras para quien la incumple. Y entonces Zapatero decía, bueno, siempre es factible que se lleve a la empresa al juzgado por incumplimiento, ¿no? Así que igual desde los sindicatos tenemos que plantearnos hacer eso. Y bueno, he acabado el mitin. Gracias.